Hola a todos, bienvenidos en esta tarde. Vamos a partir entonces hablando de accidente cardiovascular, que también lo podemos conocer como ataque cardíaco, infarto agudo al corazón o al miocardio, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a partir hablando? ¿Ya? Vamos a partir hablando de cómo es que se genera un ataque cardíaco o un accidente cardiovascular. ¿Cómo es que se va a ir generando esto? Es porque el corazón, como ahí ustedes pueden ver, que este es el corazón, está irrigado por unas arterias. Estas arterias lo que hacen es llevar la sangre oxigenada, es decir, sangre rica en nutrientes y en oxígeno al propio corazón. Cuando ocurre un accidente cardiovascular, un infarto al corazón, es porque una de estas arterias se obstruye al 100%. ¿Por qué se obstruye? Porque se comienzan a generar unas placas de colesterol, es decir, unos depósitos grasos, hay grasita que se comienza a acumular en la arteria, que de a poco comienza a empezar a estrechar el flujo, comienza a llegar menos cantidad de sangre. ¿Cuándo ocurre por completo un infarto? Cuando esto se obstruye al 100%. ¿Qué es lo que puede suceder? Uno, que esta placa sea tan grande que obstruye al 100% el vaso, o que esta placa se vuelve inestable, que significa que se rompe, como muestra acá el dibujito, en donde comienza a salir ese depósito graso y se junta con coágulos que se comienzan a generar y eso genera un trombo. Significa que se obstruye al 100%. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestro corazón cuando ocurre eso? Comienza a quedar parte del corazón sin oxígeno. La arteria culpable va a mostrarnos qué cara del corazón se va viendo afectada. Si esto se obstruye, por ejemplo, como sale en este dibujo, la arteria que va por el lado derecho del corazón se obstruyó al 100%, comienza a quedar esta zona sin oxígeno. Hay algo sumamente importante que es tiempo es músculo. ¿A qué uno se refiere con eso? Mientras antes nosotros, teniendo algunos síntomas, consultemos, podemos prevenir que este daño se genere de manera permanente en nuestro corazón. Mientras más tiempo pasa sin oxígeno en nuestro corazón, se comienza a generar algo que se llama necrosis, significa que una parte de nuestro corazón muere. Y ahí comenzamos con otro tipo de cuidados, ¿cierto? O consideraciones. Que es importante que sepan, hay un porcentaje que habla de que cada 30 minutos que estemos viviendo un infarto y que no acudamos a un servicio de urgencia, un 7,5% aumenta la posibilidad de que este infarto sea fatal. ¿Ya? Vamos a partir con verdadero y falso. ¿Ya? Creo que le faltaba esto. ¿Se lo puede pasar ahí atrás? ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta referente a eso? ¿Sí? ¿Congénito? Porque me han dicho a mí que sí. Existe factor genético y es algo que vamos a ver también en esta charla más adelante. ¿Sabes por qué le consulto yo? Porque en mi familia, mi mamita murió a los 45 años de un infarto. Después murió un hermano de la misma enfermedad y hace no mucho que murió una hermana también. Y un hermano también le dio lo mismo, pero él quedó con secuelas. Exactamente. Y eso es sumamente importante y es algo que justamente les iba a hablar más adelante con respecto al tema de la edad. También eso es algo que vamos a volver a hablar, ¿ya? Primero vamos a partir avanzando en esta parte. Vamos a partir con esta pregunta de verdadero y falso para ver qué me pueden decir ustedes. El lado verde es que ustedes opinan que es verdadero. El lado rojo que es falsa esta aseveración. Dice, síntomas generales de un infarto al corazón son dolor en el pecho como ardor u opresión, se irradia a los brazos, se puede irradiar a la espalda el dolor, al cuello, a la mandíbula, puede presentarse sudoración fría, fatiga y falta de aire. ¿Creen que esto es verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Totalmente verdadero. Estos son los síntomas, ¿cierto? Toma, que no le pase una a usted. Estos son los síntomas clásicos que nosotros conocemos cuando se describe un ataque cardíaco, un infarto al corazón, ¿cierto? Es esta opresión que incluso lo describen como una sensación de que están pisando, el pie de un elefante está pisando el tórax, está pisando el pecho. Falta el aire, se puede irradiar hacia alguna zona,
se comienza a sentir ahogo, falta de aire. ¿Qué es importante? Comienzan esa clase de síntomas y lo que hay que hacer es consultar, ¿ya? Acá en la quinta región existe lo que se llama código de infarto, que es algo que está implementado por el Hospital Gustavo Fricke, que es el Centro Cardiológico Resolutivo, en donde si alguien acude a un centro asistencial como es el consultorio, el SAPU, y ahí logran darse cuenta que está cursando con un infarto, que eso se ve a través del electrocardiograma y también con enzimas cardíacas, que es una muestra de sangre, se activa este código e inmediatamente es trasladado al Hospital Gustavo Fricke directamente al pabellón de hemodinamia, ya que es donde van a empezar a ver qué es lo que se puede hacer para resolver este problema. Por lo tanto, siempre en el lugar más cercano al que estén y sea un centro de salud, siempre ir y consultar, ¿ya? Inmediatamente y se hace todo el tema de traslado. Hay otros síntomas, ahí está, verdadero. Hay otros síntomas que son síntomas atípicos, podríamos decir, que no son los que generalmente escuchamos. ¿En qué personas se pueden observar o pueden llegar a presentar otros síntomas? Las mujeres, los adultos mayores y las personas diabéticas ya pueden llegar a presentar otros síntomas, como que pueden experimentar un cansancio excesivo. De la nada comienzan a cansarse y no hay nada que esté asociado a ello. Ya, por ejemplo, que digamos, empecé a hacer ejercicio, a eso se asocia a que estoy más cansado. No, es un cansancio abrupto que llega y sucede. También comenzar a presentar sudoraciones excesivas. En las noches, por ejemplo, ya que se comienza a presentar molestias en la parte superior del vientre, en la zona del estómago, conocido como la boca del estómago, que comiencen a presentar como un dolor punzante o una sensación como de acidez de reflujo que antes no presentaban y que comienza a cada vez aumentar hasta que llega a la zona del tórax o comienza a subir hacia la zona de la mandíbula. Pero es algo que no lo podemos, si alguien le pregunta, no me lo puede localizar en el tórax. Me dice, no, es que lo siento que es más abajo. Las mujeres generalmente presentan esa clase de molestia, de dolor, que es distinto claramente al que puede presentar un hombre o cualquier otra persona en realidad. Claramente no todas las mujeres lo van a presentar, ¿ya? Pero se caracteriza más que nada que suceda en las mujeres, ¿ya? También que el dolor sea hacia los hombros, ya una sensación de peso que se mantiene y que sea no solamente en el brazo izquierdo como uno conoce que solamente ahí, sino que también en el brazo derecho o en ambos brazos. Dígame. ¿Qué diferencia hay entre el estrés y algún tipo con este tipo de enfermedad? Porque yo en una oportunidad, ¿no es cierto?, tuve problemas, me dolía como la parte del corazón, tenía las manos como chillitas, así se me adormecía. Entonces yo pensé que podía ser un problema al corazón y bueno, fui al médico y me dijo que era un estrés. Entonces uno dice, pero ¿cómo si los síntomas son más o menos parecidos? ¿Qué diferencia hay o cuándo es una cosa y cuándo es la otra? En este caso, que es importante, cuando nosotros presentamos alguno de estos síntomas, lo importante, lo primero que tenemos que hacer es justamente lo que hizo usted, ir y descartar que no sea algo cardiológico. Porque claramente si estamos viviendo un estrés emocional, estamos viviendo angustia, distintas situaciones, las crisis de pánico, de ansiedad, se pueden ver como síntomas cardiológicos porque es un estrés hacia el corazón. Incluso son un factor de riesgo para el corazón. Pero lo primero que hay que hacer es descartar. ¿Con qué? Con exámenes. Ahí el médico comienza a derivar a hacer distintos exámenes, como puede ser el electrocardiograma. Es importante que sepan que el electrocardiograma nos va a mostrar cuando se está cursando en el momento con un infarto. Nada más. O si es que ha habido un infarto previo, en un electrocardiograma, cuando uno lo sabe leer, puede ver que hay una cicatriz de un infarto, ¿ya? Lo otro es, en el momento, hay veces que en el electrocardiograma no se ha logrado completar el infarto, entonces no se ve, le pueden tomar 1, 2, no se ve. Ahí pasa la siguiente parte, enzimas cardíacas, tienen que ver si hay un estrés en el corazón, que eso se puede ver con una muestra de sangre. El ecodoppler, eso nos va a mostrar la imagen del corazón, ver cómo están las cavidades, eso nos puede llegar a mostrar si hay una cicatriz de un infarto o algo que está ocurriendo. Y lo siguiente que le envían a hacer es un test de esfuerzo, que el test de esfuerzo hace que
estresemos nuestro corazón hasta ver si ante el estrés baja el flujo de oxígeno y nos muestra que hay signos de isquemia. ¿Qué es eso? Falta de oxígeno en el corazón, ¿ya? Entonces, esa más que nada es la diferencia. Lo importante claramente es, si ya se pudo ver que hay un estrés emocional que va desde esa área, hay que empezar a abordarlo, hay que empezar a trabajarlo, ¿ya? ¿Es posible revertir la isquemia, o sea, no la isquemia en sí, La necrosis, ¿no? o sea, la isquemia, esa falta de oxígeno, bueno, se recupera, Sí. deja huella, y eso es posible revertirlo? Lamentablemente no, es una cicatriz que queda. Pero sí lo que se puede hacer es fortalecer el músculo cardíaco, que es importante que sepan, el corazón es un músculo. Como es un músculo, podemos trabajarlo. Por eso va a ser tan importante que veamos más adelante qué es lo que podemos ir haciendo, cuáles son los cambios, ¿ya? Y dentro de eso está el ejercicio. El ejercicio va a hacer que nosotros trabajemos nuestro corazón, lo vamos fortaleciendo. En consecuencia, una zona que tiene disminuido el trabajo, podemos hacer que se mueva un poco más. Claramente no podemos hacer un cambio por completo en que volvamos a tener el corazón como lo teníamos antes, pero sí podemos mejorar calidad de vida. Pregúntenme. Sí, Un segundo. Ahí y voy con usted. pero sí o sí el síntoma principal sería el dolor. Sí o sí tiene que dar un dolor extraño. Exactamente. Hay una sensación de molestia, hay algo de que nos indica que hay una diferencia, hay algo que no está muy bien. Y las palpitaciones, esas como taquicardia, también es como síntoma, ¿no? Ese más que nada es un síntoma de que hay una arritmia, de que algo en el corazón se está descontrolando la parte eléctrica. Sí se puede ver un poco asociado muchas veces al tema cardiológico con falta de oxígeno, pero no es la principal relación. Siempre que tengamos palpitaciones que de la nada comienzan a ver, hay que acudir con médico. Claramente ahí comienzan otro tipo de estudios como es un holter de ritmo, por ejemplo, que ve en 24 horas cómo se está comportando la parte eléctrica del corazón. ¿Ya? La endocardititis bacteriana, que mi mamá falleció de eso, justamente en el FRI, que costó mucho pesquisar la enfermedad porque no es común. Sí. ¿Eso es genética? ¿Es No. genética? ¿Es No. hereditaria? No, tampoco. O sea, Eso es por no una pasa bacteria. porque, en mi familia, No. No. ¿Por qué se produce? Por una bacteria. Eso es otra cosa, a pesar de esto, ya para que sepan, no es de la parte de proceso de que falta oxígeno en una arteria, eso tiene que ver con una bacteria, ya que puede ser una bacteria de cualquier área del cuerpo que lamentablemente viaja hacia el corazón y lo coloniza, lo infecta y provoca problemas en el trabajo de este y tiene distintos desenlaces, ¿ya? Pero no es hereditario, no tiene que ver con una bacteria. Preguntan. Al principio habían mencionado que las arterias se tapaban, ¿no es cierto? Y eso también podría provocar infarto. ¿Cómo poder evitar, hay alguna forma de evitar que esas arterias lleguen a taparse o a obstruirse? Claro que sí, o sea, hay que empezar con los cambios, que es lo que vamos a ver más adelante, así que se la respondo en un momento más, ¿ya? Terminando esta parte de los síntomas atípicos, ya también tenemos que saber de que a pesar de dolor, molestia, pueden empezar con náuseas, vómitos, ¿ya? Claro. Eso me dio a mí. Y yo fui al doctor, yo tenía 22 de presión. Ujú, sí, Y el doctor me dijo que se me había apagado la tele. Llegué exactamente. a mi casa, ¿sabes? Que se me había todo vuelto en la casa. Empecé con vómito, me acordaba de mi mamita, está igual, con vómito, y no le digo nada como empecé por atrás. Ujú, Con exacto, una indigestión, sí. ¿sabes? Que llegué me desmayé, desperté en la posta. Claro, y claramente se puede vivir un infarto de esa manera, totalmente, o sea, es un estrés para el corazón que es nuestro motorcito. Claro. Justamente Entonces, estaba con un estrés en ese evento. Ujú. Tenía una de estrés. No fue ahora, era como 5 años atrás. Pues. Pero después el médico, ¿sabe lo que le pasó a usted? Se le apagó la tele y tenga mucho cuidado. sí. Entonces ahí es donde comenzamos con todos los cambios que tienen que ir ocurriendo. Entonces pasamos al siguiente verdadero y falso, ¿ya? Dice, el riesgo de enfermedad cardiovascular no aumenta si algún familiar en primer grado, es decir, padres o hermanos, ha tenido un infarto al corazón. ¿Qué dicen? Lo vamos a leerla de nuevo. El riesgo de enfermedad cardiovascular no aumenta si algún familiar en primer grado, padres o hermanos, ¿cierto?, ha tenido un infarto al corazón. ¿Falso? Falso. ¿Por qué? Porque este lo tengo puesto un poco engañoso, ¿cierto? Ese no es el que da la diferencia. Claramente, como hablamos antes, justamente con lo que me dijo, es que
Esto es falso, ¿ya? Es importante que sepan que sí existe el factor genético, ya que nos da una pequeña predisposición a que esto puede ocurrir, pero los años son importantes, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? Si tu padre o hermanos han tenido un infarto antes de los 55 años, el riesgo de un infarto al corazón incrementa. Si su madre o hermanas han tenido un infarto antes de los 65 años, aumenta. Posterior a esas edades ya no se considera como este riesgo cardiovascular de línea directa, ¿ya? Pero si alguien ha fallecido por un problema cardíaco antes de estas edades, claramente podríamos considerar que se tienen que cuidar aún más porque ya tienen este factor. ¿Y qué significa este factor? Que es muy probable de que generen colesterol, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables? Hay condiciones, ¿cierto?, que no las podemos cambiar, pero sí las podemos modular un poco, ¿cierto?, con los otros factores de riesgo que sí están a nuestro alcance. Pero como para que tengan una idea, ¿qué cosas no podemos cambiar? El sexo, el ser hombre o mujer, ¿ya? ¿Qué es importante que sepan? En general, los hombres tienen un mayor riesgo cardiovascular que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en etapa fértil están protegidas por el estrógeno. El estrógeno reduce el riesgo cardiovascular ya que trabaja también con el tema del colesterol. Pero este riesgo cardiovascular se iguala cuando la mujer llega a la menopausia, ¿ya? Lo otro también es la herencia, que ya habíamos hablado, el factor genético, ¿cierto? Y lo otro es la edad. Con el paso de los años, lo que puede ir ocurriendo es que el corazón tiende a irse deteriorando. Es un motorcito, entonces lo hemos estado ocupando por mucho tiempo y lo que sucede es que comienza de a poquito a debilitarse de cierta manera. ¿Qué es lo que comienza a suceder con las arterias? Comienzan a endurecerse, a perder la flexibilidad, ¿ya? Entonces comienzan a hacerse un poco más propicio que se puede ir acumulando colesterol en las arterias, ¿ya? Es como que al paso de los años estamos un poquito más predispuestos a que esto pueda llegar a suceder. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo cardiovasculares que están a nuestro alcance? O sea, que nosotros podemos cambiar, ya que nosotros podemos presentar. ¿Qué es lo primero? Siempre tenemos que poder saber cuáles son los que nosotros mismos reconocemos. O sea, este factor de riesgo, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Uno, la hipertensión arterial, pero mal controlada. O sea, con medicamentos, si nosotros nos tomamos los medicamentos que nos han dado, claramente vamos a poder tener esto de manera equilibrada y no vamos a estar estresando nuestro corazón. La hipertensión es que cuando el corazón trabaja, manda con mucha fuerza la sangre contra las arterias. Si mantenemos una hipertensión alta, una presión alta, lo que vamos a hacer es debilitarla. Es importante también que sepan que la hipertensión es una enfermedad prácticamente silenciosa, no nos vamos a dar cuenta hasta que después le hacen una pesquisa, ¿cierto? O cuando ya está demasiado alta comienzan algunos síntomas. No hay que esperar a eso, ¿ya? Lo importante es adherir a los medicamentos. Estos son para que se sientan mejor. Mantener el colesterol alto, ya eso también es sumamente importante. Eso ya nos dice que hay colesterol en sangre. ¿Cómo pueden estar las arterias? Ya no vamos a poder saber realmente cómo están las arterias, pero ya es una señal de que estamos con más colesterol del que deberíamos. Pregúnteme. Cuando la presión es muy baja, ¿por qué dan los infartos? ¿Por la presión baja? Sí. En este caso tiene que ver el tema de la presión baja con que el corazón no está logrando cumplir todas las demandas o en realidad no cumple con todo el flujo. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos la presión muy bajita y de la nada queremos hacer un esfuerzo, es muy probable que nos mareemos. Ya, por ejemplo, cuando uno dice, ya, una persona está con la presión baja y está acostado y al levantarse se marea, ¿cierto? Y este es un mareo que dura un tiempo. Eso tiene que ver con que el corazón no cumple las demandas. Igual es igual peligroso. Exactamente, pero no tanto para las arterias del corazón. Porque las arterias del corazón, cuando se relaja el corazón es que se irrigan. Es más que nada por el resto del cuerpo que hay un riesgo mayor si tenemos presiones bajas de marearnos, caernos, ya más que nada de que nos pase alguna otra cosa o
que disminuya mucho el flujo hacia lo más lejano que tenemos, que sería nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces hay que evitar el ejercicio cuando se está con esa presión. Claro, o sea, si estamos con presión muy baja, claramente lo que tenemos que hacer es compensar esa presión, sobre todo si hay síntomas asociados. ¿Cuáles son los síntomas de la presión baja? Visión borrosa, sudoración fría, pérdida de fuerza, sensación de letargo, ¿cierto? Que no podemos hacer actividad. ¿Eso qué es lo que deberíamos hacer? Recostarnos, ¿ya? Si tenemos la posibilidad que nos levanten los pies o levantar los pies para aumentar el retorno venoso y ahí empezar a reincorporarse. Y el ejercicio, si no hay síntomas, la verdad es que sí es eficaz porque el ejercicio hace que el corazón trabaje un poco más cuando estamos haciendo ejercicio. El problema es después del ejercicio, porque después del ejercicio nos vasodilatamos, liberamos óxido nítrico, que lo que hace es dilatar las arterias, entonces puede bajar aún más la presión de cómo partieron. ¿Ya? Pregúnteme. De la bajada de presión, el copetín, ¿no? No. Tomarse un copete así, ¿no? No, ahí, ¿qué le puedo recomendar? Dígale que sí, dígale que sí. Claro, le voy a recomendar que no, pero agua. El agua ayuda bastante. Que el corazón es el que mueve el líquido de nuestro cuerpo. Si nosotros tomamos agua, estamos aumentando nuestra cantidad de líquido, nuestra volemia, mejoramos un poco la presión, la estabilizamos. ¿Ya? Entonces es importante la ingesta de agua y saber que el agua es el que nos hidrata. El resto de los líquidos, la verdad es que no. Sí, a mí me tienen dicho que dan 2 litros de agua diaria. Sí, pues es importante. Una consulta, yo soy hipertensa crónica. Ujú. Por mi padre hipertenso motor. Que como yo no me la verdad las cosas que no me las controlo. Estoy con medicamentos, pero la verdad las cosas que he tenido 2 caídas en la calle. Ha sido horrible. Ya no se lo doy a nadie. Y el otro día andaba con 170 con 100. Ya. Eso nos está hablando. Es que claro, y también está con una línea de medicamentos. Ahora, Tiene otra que ir. cosa, ¿cómo uno lo hace para cuántas veces uno se puede controlar la presión al día para anotar y saber? Claro, eso es totalmente relativo. O sea, primero, ante síntomas, claramente hay que tomarse la presión. Al tiro voy con usted. Y lo otro, sí. En este caso, el tema de hacer un seguimiento, ¿cierto? Para poder presentarlo, la recomendación a primera hora en la mañana, después de haberse levantado, no inmediatamente al levantarse, ya porque estamos en una posición acostado, ¿cierto? Relajado, y al levantarnos nos va a aumentar un poco más. Por lo menos que pasen unos 15 a 20 minutos, ¿cierto? Y después de haber ido a orinar. Ahí se toma la presión. Después hace una medición en la tarde y en la noche. Y con eso va a tener un seguimiento. Pero es importante eso. Dígame. Siempre te he escuchado que tomarse un vasito de whisky Ujú. o un poco de café ayuda a nivelar La presión. Claro, porque eso es un estrés para el corazón. O sea, el tomar alcohol, sea whisky, vino, el que sea, ya, o el café, lo que hace es estimular el corazón, hacer que viva un estrés en ese momento y claramente la presión va a aumentar. Pero el corazón es muy sabio y lo que va a hacer es intentar compensar ese proceso de estrés y va a volver después a bajar. Ahí lo que hay que hacer es algo que se mantenga más en el tiempo, entonces es importante mantener ejercicio para fortalecer el corazón, para ir mejorando igual la presión, a tolerancia claramente, y ingesta de agua y alimentación más saludable. No es recomendado el tema de estimulante al corazón, sea café, alcohol, bebidas energéticas, el mate, ya, porque también el mate estimula mucho el corazón. Todo eso no es lo que tenemos que hacer para compensar un momento de baja de presión, ¿ya? Entonces, lo otro que tenemos que ir controlando, como decíamos, son las patologías crónicas. También hay que controlar el tema de la diabetes, ya ver que esté compensada, ya a eso me refiero como factor de riesgo. Si cualquiera de estas enfermedades, hipertensión, diabetes, el colesterol alto, que es la dislipidemia, no la mantenemos controlada, claramente ya tenemos este factor de riesgo. Lo otro, el tema del tabaquismo, claramente lo que hace es... De la diabetes, quería saber, porque muchos que se fueron a servir el cafecito ahí empezaron a tener azúcar, ¿no? Porque es dañina para el corazón. Ah, no, lo peor sería el endulzante, porque ese ya es veneno. Ahora quiero que le aclare a todo el mundo cómo es el tema ese. Claro, bueno, en este caso es importante que vayan a las otras charlas también, a la parte de la nutricionista, con respecto al tema, claro. ¿Sí? ¿Y ahí le respondió esa duda? Sí, sí, nos sacó del dato la duda. Ya, perfecto. Sí, nos sacó Ya. la duda de eso. Ya, perfecto. Lo importante, ¿cierto?, es el tema de, primero, Él ir... dijo que el azúcar no hace daño. Ujú. Hay que tomarse, ¿cuánto dijo? 5 cucharaditas al día.
Nada más que eso. Claro. Suma total. Exacto, en total. Claro. Sí, lo importante, ¿cierto?, es no abusar, ¿ya? Si con el tema de los endulzantes han salido distintos estudios, distintas indicaciones con el tema visual, hay distintas cosas, ¿cierto?, que nos pueden indicar que quizás no es lo más óptimo. Lo importante es, si podemos dejar de endulzar el té, hacerlo, ¿ya? Y si no, utilizar lo mínimo posible, ¿ya? 1 o 2 cucharaditas, no abusar de eso, cucharaditas pequeñas, las de té, no las grandes, ¿cierto?, sopera, y esa es la consideración importante. No sé, no se puede las dudas. Ya, perfecto. Entonces las gotitas son buenas o son malas. La stevia, la etapa verde. Dice. Sí, porque lo que sucede es que muchas tienen sucralosa añadida y la sucralosa no es lo beneficioso, al igual que la sacarina. Ya eso el cuerpo no lo trabaja, no lo metaboliza, entonces se queda en nosotros. Y ahí comienzan algunos efectos a largo plazo. ¿Ya? Pregunten. Ya. Y claro, me voy a parar ahí porque es para la charla de la nutricionista, ¿ya? Sí, porque no me quiero desviar tanto de la temática, ¿ya? Pero sí es importante, y si no, pueden revisar la charla de la nutricionista Está en nuestro canal en YouTube de la Fundación. Ahí está. Busca Fundación Kaplan en YouTube y les va a aparecer el primer video que les va a aparecer la charla completa. Exacto, para cualquiera que si no pudo estar en esa charla, la puedan revisar, ¿ya? Y ahí van a poder responder a esas dudas quizás que claramente son totalmente viables, existen, pero las revisan ahí, ¿ya? Tenemos también como otro factor de riesgo el tema de la obesidad, ¿ya? La obesidad es un predictor de muchas patologías, ¿cierto? Y nos puede decir de que tenemos que empezar a cuidarnos más que nada porque si estamos ya generando depósitos grasos, ¿cierto? ¿Cómo están nuestras arterias de nuestro corazón? Nos comienza a predisponer un poco, ¿cierto? Y también hace que nuestro corazón tenga que trabajar más para poder responder a todas estas reservas externas que tenemos, ¿cierto? Para poder mejorar el trabajo, ¿ya? Lo otro es el tema del sedentarismo. Claramente tenemos que poder reconocer si somos sedentarios o no, ¿ya? Muchos cuando llegan a una primera evaluación conmigo después de haber vivido un problema cardíaco y yo les pregunto, ¿realizan actividad física o ejercicio físico? Me dicen, sí, porque en mi trabajo yo hago caminata para acá, para allá, subo escalera, tengo un trabajo en donde tengo que hacer esfuerzo. ¿Qué es importante saber? Eso no se va a considerar ejercicio físico. Exacto. Es un complemento, es bueno tener una actividad durante el día que nos haga ser activo, pero no va a reemplazar el ejercicio físico. ¿Y alguien que siempre ha sido sedentario y se pone a hacer ejercicio le puede dar un infarto? ¿Qué es importante? Primero hacerse un chequeo. Primero hay que saber cómo está nuestra salud base para empezar a hacer ejercicio. Y siempre ir de menos a más. Yo siempre digo, todo se parte de menos a más. Si yo le digo, hágame 30 minutos de caminata todos los días, perfecto, pero parta con lo que vaya logrando hacer al principio. No llegue y me haga 30 minutos, ¿ya? Claro, pero no es que si no tuvieras nada malo y te pones a hacer ejercicio te da un infarto. No. Mucha presión. No, la verdad es que no, ese no debería ser el gatillante. Sí, hay personas que claramente tienen un problema en las arterias, ¿cierto? Una pequeña obstrucción que se va generando y comienzan a hacer ejercicio, por ejemplo, y se exceden, pero más que nada con temas de fuerza, esfuerzo, que hacen que el trabajo del corazón, las arterias, lo que hacen de a poco es empezar a apretarse, a estrecharse, porque tienen que mandar más flujo, tienen que trabajar un poco más. Claro, ahí podría llegar a suceder, pero la causa no sería el ejercicio, sería cualquier otro tipo de esfuerzo muy grande que se hiciera, que puede empezar a ocurrir alguno de los síntomas. Pero sabes que un médico me dijo a mí, usted tiene que hacer media hora todos los días caminata, pero en blanco, en blanco, sin ni una preocupación que aquí, no, así. Exacto, por eso no cuenta la caminata que uno dice del trabajo, porque siempre hay una cuota de estrés, no es lo mismo. Y es justamente lo que vamos a ver acá más adelante, ¿ya? Otro verdadero y falso, ¿ya? Vamos con la siguiente, dice, las enfermedades cardiovasculares, es decir, estos problemas a las arterias del corazón, ¿no se pueden prevenir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pueden prevenir o no se pueden prevenir? Entonces esto es falso, ¿cierto? Porque el no, de nuevo, está haciendo ahí la trampita, ¿ya? Claramente sí se pueden prevenir y eso es lo importante de esta charla.
El prevenir, ¿ya? Ahí estoy empezando a responder una de las preguntas que me han hecho más adelante, ¿ya? ¿Cómo es que podemos prevenirla? ¿Ya? Claramente justo con las cosas que hemos ido hablando y las charlas anteriores que ya han tenido, la alimentación saludable. Es la base, ¿cierto? Es totalmente fundamental. También una cosa va relacionada con la otra, no es solamente la alimentación saludable, tiene que ir con otros hábitos, ¿cierto? Como por ejemplo el ejercicio. Pero en la parte, ¿cierto?, de alimentación saludable, el ideal consumir una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, ¿cierto? Baja en grasas saturadas, en sal, ¿ya? Tampoco abusar del azúcar, los ultraprocesados. Más que nada llevar una alimentación saludable, pero tampoco el enfoque que hemos tenido en la fundación es un enfoque restrictivo, ¿ya? No queremos que uno se frustre con la alimentación, con la dieta que se puede estar llevando, sino que sea una dieta adecuada, que los nutra, que le aporte, ¿ya? Y que sepan de qué es lo que necesita su cuerpo. Lamentablemente la industria alimentaria, en la parte de promociones, el marketing, va muy enfocado en los alimentos grasos, en la comida rápida. Y es de ahí es de donde tenemos que salir. Exacto. ¿Y qué es lo más importante? Que esto hay que prevenirlo, estos cambios hay que empezar a hacerlo desde lo más pequeño, los niños. Es fundamental, entonces todo lo que ustedes aprendan son las cosas que ustedes les tienen que ir traspasando a las otras generaciones, ¿ya? Lo importante de todo esto también es saber que los cambios nunca son tarde, ¿ya? Es decir, siempre estamos a tiempo de empezar a generar estos cambios. Hay muchas personas que llegan conmigo y me dicen, ¿cómo yo que tengo 70 años recién voy a empezar a hacer ejercicio, por ejemplo? Todo es posible, todo se puede. El ejercicio es fundamental, entonces ahí tenemos la otra parte, otra estrategia, ejercicio, ¿ya? Ejercicio regular, partiendo todo de menos a más. En este caso, tal cual como usted decía, 30 minutos de caminata es lo recomendado. 30 minutos a un paso normal. No visionando como me decía el médico. Exacto, no la caminata de paseo. Hay que hacer que el corazón trabaje, ¿ya? Entonces, a un paso normal, siento, en plano, ¿ya? Y con los descansos que sean necesarios. También hay que aprender a escuchar al cuerpo, ¿ya? ¿Cómo nosotros sabemos hasta dónde llegar? El cuerpo nos los puede ir avisando. Existen dos tipos de cansancio. El cansancio respiratorio, de falta de aire, ¿ya? Que comenzamos a entrecortar nuestra habla, ahí ya nos dice que es momento claramente de descansar. Si nosotros comenzamos como a cansarnos un poquito, pero seguimos hablando al ritmo que estoy hablando yo, que es mi norma, no hay problema, vamos bien, estamos sintiendo el trabajo, ¿ya? Y el otro cansancio que existe es el de fatiga muscular, físico, ya que comencemos a sentir las piernas más fatigadas, cansadas, hay que darle el tiempo de recuperación al cuerpo y nos recuperamos y seguimos haciendo la caminata. Claramente caminata en pendiente, en subida también se puede hacer. O sea, muchas veces es totalmente inevitable. Para llegar a una casa hay que subir muchas veces una pendiente. Hay que hacerlo. O una escalera. Hay que hacerlo, pero quizás a un paso no tan rápido como sería una caminata. ¿Ya? Para una gente muy mayor, mi mamá tiene 80 años y difícil que le hagan una caminata. Ella hace las cosas en la casa, barre, hace las camas, hace el aseo y todo eso. Igual se cansa, eso es ejercicio. Claro, o sea, todo... ¿Qué es lo que tenemos que ver también? Todo paso cuenta, ya todo va a ir contando. Claramente no va a ser como un ejercicio de por sí, pero claramente a ella ya le está provocando un esfuerzo. O sea, ya está llegando a un nivel de cansancio. Entonces, claramente lo vamos a considerar. Lo importante es que cualquier cosa es hacer actividades, ¿ya? Si tenemos limitaciones, ¿cierto? Para poder salir, para poder hacer algunas actividades, claro, lo que podemos hacer es hacer las cosas del hogar, ¿ya? Hasta el ir al supermercado, el ir a comprar con el carrito ya cuenta, ¿ya? Lo importante es mantener un paso más constante, no meternos a ese pasillo, ¿cierto? Que está siempre lleno, el de la comida chatarra, que no van a poder avanzar, se pasan al otro, ¿ya? Y lo otro, que también otras alternativas, por ejemplo, están la bicicleta estática, ya que también es una alternativa, es una clase de ejercicio, actividad que se puede hacer en el hogar, o las pedaleras que están sentados, ¿cierto? Y es una pedalera que comienzan a pedalear, eso también va a ir contando como un tipo de actividad de ejercicio, ¿ya? Lo otro, claramente, el tema de hábito tabáquico, que es lo que le había dicho antes, hay que ver si se presenta ese factor de riesgo. Lo importante de saber es que el cigarro lo que va a hacer es debilitar las arterias. Comienza a quitar oxígeno, hace que se estrechen,
que comienzan a perder elasticidad, es un acelerante para que esto ocurra, ¿ya? También el consumo excesivo de alcohol. Ya es importante saber que el alcohol de por sí es un estrés para el corazón. Lo importante es, si se va a consumir algún tipo de alcohol, no abusar de ello, ¿ya? ¿Y a qué uno se refiere? Muchas veces se puede hablar de que pueden estar como pseudo permitidos algunos alcoholes menores a 12 grados, es decir, vino, espumante, cerveza, pero no para un consumo frecuente, como muchos saben o se pueden haber escuchado que dicen la copita de vino a la hora de almuerzo todos los días, porque es preventivo, ¿cierto? Porque tiene antioxidantes, y en este caso la verdad es que no nos va a provocar un gran beneficio, sobre todo si es que ya existe una enfermedad cardíaca previa. La verdad es que no va a ser que el corazón se relaje o un beneficio de ello, pero sí se puede consumir ocasional para compartir, ¿cierto? No abusar de ello y nunca tomarlo en conjunto con medicamentos porque generalmente interaccionan entre sí. Otra consideración, ¿cierto?, es el tema de mantener controles de salud. ¿A qué me refiero con eso? Acudir a su consultorio a los controles preventivos, ¿ya? Ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Le toman exámenes, ¿cierto?, le dan indicaciones, ven si es necesario derivar con distintos profesionales, ya sea con propios kinesiólogas o nutricionistas. El CEFAM, el consultorio, al final es su aliado. Entonces es importante poder recurrir a ellos, ¿ya? Y así también se pueden mantener las patologías crónicas controladas, las que puedan tener. ¿A qué me refiero con patologías crónicas? Hipertensión, diabetes, el aumento del colesterol, ¿ya? Lo otro es el manejo del estrés, que es justamente lo que me habían dicho más adelante. Antes, ¿cierto? Es sumamente importante el estrés, la angustia. Se ha comprobado que provocan estrés en el corazón, ¿cierto? Provocan de que haya un trabajo mayor de y es importante ver cuál es la causa y tener herramientas para poder ir manejando ciertas situaciones. Ya la salud mental ahora es algo de lo que se ha estado hablando bastante el último tiempo, se le ha estado dando la visibilidad que antes no se le daba, que antes las creencias era como si alguien tenía que ir con un psicólogo era porque estaba todo muy mal y ¿cómo se iba a ir a ver? Ahora no, se sabe que en realidad ha avanzado tan rápido la sociedad y pasan tantas cosas que es sumamente importante poder ir manejando, teniendo herramientas, ¿cierto? Y en la parte del corazón es sumamente importante porque tal cual como nos dijo antes el caballero, los síntomas de gran angustia, de estrés se pueden ver similares a vivir un infarto en el corazón, ¿ya? Y lo otro claramente es adherir a los medicamentos. Sumamente importante el tomarse los medicamentos. O sea, si le están dando un medicamento es para mejorar la calidad de vida y prevenir otras complicaciones. Si nosotros nos sentimos bien al tomar un medicamento es porque está haciendo efecto, pero no significa que nos sintamos bien y dejemos de tomar el medicamento, que es algo con lo que me topo cada cierto tiempo que sucede, ya que dicen, no, es que por ejemplo, me dieron estos medicamentos para la presión y los dejé de tomar porque ya me siento bien, ya no me duele los oídos, ya no me duele la cabeza como me dolía. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Después, al paso del tiempo, van a volver los síntomas y puede ser todo mucho peor. A mí me sucede eso mucho por no tomar los medicamentos. Exacto. Todavía me los tengo comprados, ahora me los tomo ahí. Exacto. Sumamente importante. Los medicamentos son para poder controlar la salud, ya tener una mejor calidad de vida. Claramente también es importante los controles frecuentes para ir haciendo ajustes de los medicamentos, porque también todo puede ir cambiando, sobre todo si estamos en un proceso de cambio. Si estamos generando cambios, claramente quizás vamos a tener que ir disminuyendo algunos medicamentos. Por eso es importante los controles, ¿ya? Pregúnteme. Pero son de por vida, porque mi mamá tenía un colesterol alto, le dieron atorvastatina y después con alimentación buena, con ejercicio y todo eso, lo quedó al nivel normal. Y le dijo al doctor, entonces no toma más. No, es que es de por vida, porque si no le va a subir de nuevo. Entonces, en este caso, ¿quiénes quedan con esa clase de medicamento de por vida? Las personas que ya han tenido un problema cardíaco, es decir, que ya han sufrido algún infarto, ¿cierto? O que se pudo constatar que alguna de las arterias del corazón ya están con placas. Pero si ya no tenía ningún problema con el corazón. Es difícil poder saber por qué tomó esa decisión entonces el médico. Quizás por la dosis de 20 le bajó a 10 miligramos, pero le claro, dijo eso, que mejor la mantuviera. Sí. Más que nada quizás por algo preventivo, quizás también en torno al tema de la edad, como les decía, es un factor de riesgo. ¿Para el colesterol? Exacto. Las atorvastatinas son para el colesterol y en las personas que ya han vivido un problema cardíaco, un infarto, queda permanente, pese a que después en los exámenes el colesterol salga en rangos normales.
¿Por qué? Porque hay que empezar a limpiar las arterias, ya que son lo que nosotros no vamos a ver en los exámenes de sangre. O sea que la atorvastatina no tiene efectos secundarios en el caso cuando ya se ha normalizado, aunque le bajen la dosis. Hay personas que igual yo escuché, como el caballero, que a mi esposa el doctor se la suplica. Claro. Porque tenía el colesterol bien. Bueno. Claro, si es que no ha tenido problemas cardíacos, claro, se las pueden eliminar porque estabilizó, porque hizo cambios, pudo mostrar, ¿cierto?, de que en realidad pudo controlar eso. Pero cuando ya existe un problema en el corazón con placas de colesterol, queda permanente. Porque también la atorvastatina a largo plazo también lo que hace es desinflamar las arterias dentro de su efecto. Claramente hay distintos efectos secundarios de algunos medicamentos y ahí hay que ir viendo si alguno se presenta, van modificando tipo de medicamento. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Consulta. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, ¿ya? ¿Cuál era la idea de esto? Conocer un poquito más respecto a los accidentes cardiovasculares, que puedan conocer un poco los factores de riesgo, ¿cierto? Ver ustedes, darse cuenta algunos si presentan estos factores, si los han modificado o no, con las distintas estrategias que vimos, ¿ya? Hay que controlar todo. Es como, podríamos decir, más que una triada, es alimentación, control del estrés, adherencia a los medicamentos, ejercicio, ¿ya? Todo eso va de la mano. Si solamente hacemos ejercicio pero nos alimentamos mal, no estamos compensando, no hay equilibrio, ¿ya? El agua es vital. El agua es vital, sumamente importante. Nuestro corazoncito mueve el agua en nuestro cuerpo. Es importante hidratarnos y de buena manera, ¿ya? Perfecto. La verdad es que es difícil poder saberlo, es un tema de hábitos, que es importante saber que muchas veces esperamos tomar agua cuando sentimos sed, y eso ya es un primer nivel de deshidratación. No hay que sentir sed, hay que hacer el hábito. Exacto. Y no es fácil. Exacto. A medida que pasa el tiempo, como que menos la agua. gente no le da sed y como no le da sed no toma agua. Sí. Y finalmente... ¿Cuánto es lo normal que uno debe tomar diariamente? Todo depende de cada persona, pero estamos hablando más o menos de 2 litros de agua, ¿ya? Cuando hablan de infarto fulminante, es que tiene un dolor y fue que voy a hacer, ¿cierto? Exactamente, y todo depende de la arteria del corazón que era la culpable. Entonces, cuando es un infarto fulminante, habla de que fue una arteria del corazón, que es de las partes más superiores, que hace que más del 60% del corazón quede sin oxígeno, entonces ahí es muy difícil poder revertir eso. Y eso cuando se empieza con ronqueo. Eso es la apnea del sueño. Ya, también es un factor de riesgo para ese líquido en el cuerpo. Mucho cuidado con el tema de la sal. Pregúnteme. ¿El examen creatinina es el que ve el nivel que hay en el organismo? Eso tiene que ver con el tema de función renal. Sí, la creatinina nos ve cómo está trabajando nuestro riñón. Sí. No nos ve el tema del sodio, como la cantidad que estamos consumiendo, no. Pero hay un examen bien completísimo, que a mí me lo han hecho ahí en el consultorio, pero bien completísimo. Le ven el sodio, el potasio, el magnesio. En el riñón y que está eliminando proteínas, que eso no debería ser tan normal. O sea, no es normal en realidad eliminar proteínas por la orina. Entonces, generalmente es para eso, o si es que tuviesen que ver como un tema de una bacteria que está difícil de detectar, también lo pueden hacer por eso. Igual que la creatinina la hacen también cuando uno le dan ese escáner. Totalmente, por el medio de contraste. Exactamente. Sí, porque sí, siempre tiene que ver que esté dentro de rangos normales. El síndrome de Takotsubo, que también hemos escuchado mucho últimamente porque es por estrés. Sí, eso, el síndrome de Takotsubo es un síndrome que lo que muestra es que se vivió un infarto, pero cuando hacen el examen para revisar las arterias, están sin lesiones. Es decir, realmente no hay una placa de colesterol, algo que haya provocado, ¿cierto?, este estrechamiento. Y eso tiene que ver con algunos factores, como por ejemplo haber generado un coágulo y que después avanzó, se disolvió cuando colocaron medicamentos para disolverlo, o que tenga relación, ¿cierto?, con el tema de que las mismas arterias hacen un espasmo, se aprietan. Lamentablemente eso es algo que no se sabe realmente por qué le puede dar a una persona que le ocurra el síndrome de Takotsubo, que de la nada se genera un espasmo en la arteria,
Y ahí tienen que controlarlo con medicamentos vasodilatadores, que son algunos medicamentos que hacen que esa arteria esté relajada. ¿A qué se deben las arritmias? Las arritmias tienen que ver con la parte eléctrica del corazón y tienen distintas causas, muy distintas. Entonces hay que ver el tipo de arritmia, ¿ya? Que hace que el corazón se descontrole. ¿Y eso es operable? ¿Cuál? ¿Lo de la arritmia? Arritmia, porque yo tengo un familiar, una sobrina nieta que ya ha estado hasta en la UCI, porque cuando le viene eso ya... La arritmia, es que depende del tipo de arritmia, pero claramente sí hay cosas que se pueden hacer. Ahí lo que hacen es llevarla a hemodinamia, que es un lugar en donde ingresan con un catéter, estimulan la parte eléctrica del corazón, ven dónde está la causa, de dónde se gatilla, porque tienen que pensar que el corazón eléctricamente parte el impulso desde una área, pasa a otra área y pasa a la parte de abajo del corazón para que se contraiga. Cuando hay una arritmia, significa que en vez de partir de acá, está partiendo de cualquier parte. Entonces, cuando es mucha la arritmia, lo que hacen es llevarle a un pabellón en donde hacen un estudio electrofisiológico, que lo que hacen es cauterizar, así como quemar esa zona que está dando ese impulso, cuando ya no puede ser solucionado con medicamento o con otras indicaciones del médico. Y le habían dado un medicamento que supuestamente lo tenía que tomar de por vida, tiene claro. 20 y tantos años. Mire. Y resulta de que ella lo dejó de tomar. Y ahí volvió la arritmia. Exacto. Y la han llevado a las mejores clínicas Santiago y en una de esas la llevaron a arritmiólogo porque no en todas partes hay arritmiólogo. No. Dijeron que tenía que operarse. Sí, y lo que hacen es Pero eso. es un riesgo la operación. Claro, toda operación en el corazón tienen un riesgo mayor. ¿Cómo se puede mejorar las pulsaciones cuando son muy bajas? Con el mismo ejercicio, igual hay que ver ahí la causa de por qué se tienen pulsaciones tan bajitas. Generalmente cuando se tienen pulsaciones bajas dentro de lo normal son personas que justamente hacen bastante ejercicio, porque el corazón se acostumbra a que tiene que latir menos veces para cumplir demandas, porque lo hace de manera muy eficiente. ¿Ya? Pero si tiene constantemente presiones bajas, el ejercicio igual es una excelente alternativa. Pregúnteme. ¿La aspirina para qué la dan? La aspirina es un antiplaquetario, lo que hace es prevenir la formación de algún coágulo, ¿ya? Y queda de manera permanente en las personas que tienen problemas cardíacos porque es preventivo de la formación de un coágulo. Que te haga la sangre más líquida, ¿no? Sí, justamente eso hace. Por lo tanto, las personas igual que toman aspirina son un poco más propensas a moretones, hematomas que quizás antes no ocurrían, y hay que tener un poco más de precaución con el tema de algunos sangrados. No es un anticoagulante de por sí totalmente potente, pero es un antiplaquetario para prevenir formaciones de coágulos. ¿Ya? Exactamente, justamente por el riesgo de sangrado. ¿Ya? Entonces, les doy gracias a todos ustedes. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias por su participación de todos.